Welcome to another session on the seven churches of Revelation. Bienvenido a la siguiente lección de las 7 iglesias de Apocalipsis. In our last session, we talked about the church in Ephesus. La última sesión hemos hablado acerca de la iglesia en Éfeso. Today, we'll be looking at the church in Smyrna. Ahora vamos a ver cómo es la historia de la iglesia en Esmirna. When I was putting this message together, Cuando estaba organizando mis notas para este mensaje, I had planned on doing 2 churches in this session. yo estaba planeando hacer o platicar de 2 iglesias en esta lección. Because the letter to the church in Smyrna only requires 4 verses. Porque lo que se requiere para la iglesia en Esmirna solo hay 4 versículos. But as I began to put the message together, Pero cuando empecé a organizar mis notas y desarrollar el mensaje, I realized that this letter has so much to say to us today. yo vi que esa carta tiene demasiado para decirnos hoy día. When I considered what this world is going through with the coronavirus. Cuando consideramos lo que está pasando actualmente en nuestro mundo con coronavirus y COVID-19. And I understand that there are some in our local church family that recently lost loved ones. Yo entiendo también que hay personas en nuestra casa o nuestra iglesia que han perdido seres queridos últimamente. So today we'll just be looking at the church in Smyrna. Entonces hoy vamos a ver lo que dice la palabra acerca de la iglesia en Esmirna. Smyrna was only about 35 miles or 56 kilometers north of the church of Ephesus. La iglesia en Esmirna se encuentra unos 56 kilómetros al norte de Éfeso. And it was a nice sized city, Y era un pueblo relativamente grande, but less than half the size of the city of Ephesus. pero era como a la mitad de la población de Éfeso. But like Ephesus, it was a wealthy commercial center. Pero como Éfeso era un centro comercial o un centro de mucho comercio en este mercado. And one of the reasons for their wealth Y una de las razones por qué tenía tanto mercado y tanta abundancia en esta ciudad, was myrrh. porque era por causa de la mirra. Now, we've seen myrrh mentioned a number of times in the Bible. Hemos visto que la mirra se menciona varias veces en la Biblia. Actually, the church of Smyrna is named after myrrh. Actualmente, la iglesia de Esmirna está nombrado por causa de la mirra. It's Esmirna. Es mirra. So, what is myrrh? ¿Qué es la mirra? Well, it's very expensive. Bueno, es muy caro, It comes from a tree. muy costoso y viene de un árbol. There's a tree that grows in the area of Smyrna. Es savia de un árbol que crece en la zona donde se encontraba esa ciudad. They would pierce a hole in the side of the tree, Ellos perforaron un hoyo al lado del árbol and this sap or rosin would slowly ooze out of the hole. y esa savia o resina lentamente sale del árbol. And as soon as it came out, it began to harden. Y por lo pronto cuando sale esta resina o esta savia del árbol empieza a endurecer rápidamente. So you would get this glob of hard rosin. Entonces tenía ese como producto duro y difícil para trabajar. But if you took it and hit it with a hammer, Pero si lo tomas y lo pegas con un martillo, this fragrant aroma would come out of it. una aroma salía de esta savia. And myrrh had a number of uses. Y la mirra tenía muchos usos. Some people believe that it was a medicine Algunas personas creen que era y es como una medicina that would help your stomach. una medicina que ayuda con molestias estomacales. But the main use of myrrh Pero la principal razón de usar la mirra was in burying the dead. era en
los tiempos para preparar los cuerpos para enterrarse, los muertos. You know, we all know the story of the wise men that brought gifts to the baby Jesus. Sabemos acerca de la historia de los sabios del Oriente que vino y trajo regalos a bebé Jesús. The Bible tells us they brought gifts of gold, frankincense, and myrrh. La Biblia nos enseña que ellos trajeron regalos de oro, incienso y mirra. What's interesting is that when we talk about these gifts, we always say them in that same order. Lo que está interesante acerca de esos regalos, que siempre cuando los mencionamos o hablamos acerca de ellos, siempre lo recitamos o decimos en ese mismo orden. We never say myrrh, frankincense, and gold. Nunca decimos, o no es común decir mirra, incienso y oro. The Bible says gold, frankincense, and myrrh. La Biblia dice oro, incienso y mirra. Now, I can't say for certain, Yo no puedo decir con mucha certeza, but I think perhaps God had a reason pero yo creo que tal vez fue una razón que Dios tenía for giving us those gifts in that order. para mencionar esos regalos en ese orden. Gold, we've already talked about. El oro, ya hemos platicado acerca de ello. In chapter 1, we saw Jesus wearing a gold breastplate or a gold sash. En capítulo 1 hemos visto que Jesús estaba vestido con una coraza de oro. And we said that this was a reference to a king. Tenía un cinto de oro y decimos que eso es una referencia lo que tiene un rey. Kings wear gold. Reyes llevan puesto oro. But frankincense, Pero incienso it also comes from a tree. también sale de un árbol. And the Bible talks about it also. Y la Biblia habla acerca de ello también. We see in the Old Testament that the priest in the temple, Vemos en el Antiguo Testamento que el sacerdote en el templo, they would take the frankincense and mix it with spices, ellos tomaban el incienso y lo mezclaban con ciertas especies. and they would burn it on the altar as a sacrifice to God. Y ese aceite lo quemaba en el altar, en el templo de Dios, como una ofrenda. Lo ofrecieron como ofrenda a Dios. And God calls this sacrifice pure and holy. Y Dios llama ese sacrificio santo y puro. You can find that in Exodus 30, chapter 30, verse 34. Puedes encontrarlo en Éxodo 30, versículos 35. 35. And then myrrh. Y luego encontramos con la mirra. That was used to embalm the dead. Y esa fue una fragancia que utilizaba para preparar los muertos o el cuerpo de los muertos para enterrarse. When Jesus is hanging on the cross, Cuando Jesús está siendo crucificado, Mark tells us that they brought him a mixture of wine and myrrh to drink. nos dice la palabra que trajeron a Jesús una bebida que era de vino y mirra. And John tells us that after Jesus died, Y Juan nos dice que después que Jesús falleció, Nicodemus brought myrrh to embalm the body of Jesus. que Nicodemo trajo mirra para ayudar en la preparación del cuerpo. So think about gold, frankincense, and myrrh. Entonces piensa en oro, incienso y mirra. Gold, a king. Oro de un rey. Frankincense, a sacrifice pure and holy. Incienso, un sacrificio, una ofrenda que es puro y santo, Offered for us. que fue ofrecido por nosotros. And myrrh. Y mirra, He gave his life. que dio nuestra vida para cada uno de nosotros. He died for us. Y murió por nuestros pecados. So in gold, frankincense, and myrrh, Entonces, en oro, incienso y mirra, we can see the gospel message. podemos ver el mensaje del Evangelio. So this town was very wealthy. Entonces, Esmirna era un pueblo con mucha abundancia y era muy rica.
They sold a lot of myrrh to Egypt. Vendieron mucha mirra históricamente a Egipto. So this city was very prosperous, Entonces fue una ciudad con mucha prosperidad y mucha abundancia, but not the church. pero no la iglesia. The church was poor. La iglesia era pobre. They lived in poverty, Ellos vivieron en la pobreza and they were persecuted, y estaban bajo persecución, but they remained faithful. pero seguían fieles. Historians tell us Los historiadores nos enseñan that in Smyrna, the people would walk down the streets crying, "Caesar is Lord, Caesar is Lord." que el pueblo y las personas del pueblo caminaban por las calles diciendo, César es el Señor, César es el Señor. And if you refused to do it, Y si negabas o el pueblo negaba hacerlo, your citizenship could be taken away. pueden quitar su ciudadanía. And without it, you could not buy or sell. Y sin ciudadanía romana no puedes vender ni comprar. Sound familiar? ¿Suena como algo familiar? I believe Nathan has been talking about the beast. Creo que Revelation. Pastor Natán dio una serie acerca de la bestia y su marca. So, if you were not a citizen, Entonces, si no fuiste ciudadano o no tenías ciudadanía romana, you were poor eres pobre and you were persecuted. y estabas bajo persecución. According to historians, there was also a disciple of the Apostle John De acuerdo a los historiadores, también hubo un discípulo del apóstol Juan. His name was Polycarp. Su nombre era Policarpo. It's believed that he was a leader in the church in Smyrna. Dicen que él era uno de los líderes en la iglesia de Esmirna. And we're told that he was burned at the stake Y la historia nos enseña que fue quemado por causa de su fe, because he failed to worship Caesar. porque él no brindó adoración ni culto a César. He refused to. Él rechazó totalmente brindar culto a César. And it is said that as he was led to the stake, Y dicen las historias que mientras que lo guiaba al lugar de sacrificio o para estar entregado en el poste, he was given the opportunity to deny his God and live. le dieron la oportunidad para negar su Dios y vivir. And we have recorded his answer. Y tenemos grabado o donde está por historia escrito su testimonio. He said, Dijo lo siguiente: 86 years I have served the Lord, 86 años he servido al Señor and he has done me no wrong. y él no me ha hecho daño ni alguna. How then can I blaspheme my King and my Savior? ¿Cómo entonces puedo blasfemar a mi Rey y mi Salvador? Now, before we get into the letter, there's a couple of things we need to know about Smyrna. Y antes que continuamos con la carta a Esmirna, necesitamos entender algunos datos acerca de tal ciudad. It helps us to understand why Jesus is saying what he says. Y eso nos ayuda a entender por qué Jesús está diciendo lo que está diciendo a esa iglesia. Right outside of the city was a hill. Justo fuera de la ciudad hubo un monte. It was called Mount Pagos. Y ese monte se llamaba Monte Pagos. And on the top of that hill were beautiful houses. Y en la cima de este monte hubo unas casas hermosas. Only the wealthiest of the wealthy. Solo los más ricos pudiera vivir en ese sitio, en ese lugar. It was beautiful. Era un lugar hermoso. And the people of Smyrna referred to it as the crown. Y las personas de Esmirna daban referencia a esa comunidad como la corona. And in addition, the city of Smyrna, hundreds of years earlier, Y además, la ciudad de Esmirna, cientos de años antes, had been totally destroyed by war and by a great earthquake. fueron destruidos por la guerra y un terremoto enorme. And
one day Alexander the Great was passing through the area. Y un día Alejandro el Magno estaba pasando por ese sitio, esta zona. And he thought it was a beautiful area. Y él pensó que era una ciudad hermosa, una área grandiosa. And he told one of his generals, Y dijo a alguno de sus generales lo siguiente. he said, rebuild and resurrect. Él dijo reconstruir y resucitar el pueblo. And the general did what Alexander told him. Y el general hizo exactamente lo que lo encomendó Alejandro. And the people of Smyrna knew their history. Y las personas de Esmirna conocieron su historia. So they had an arch on the road coming into the city. Entonces existía como una arca similar al arca del calzado aquí en nuestra ciudad que estaba en la entrada o en el camino a Esmirna. We may see something similar today. Como hoy día podemos ver algo similar. If you're driving into the city of Philadelphia, Pennsylvania, Si estás entrando, por ejemplo, a la ciudad de Filadelfia en Pensilvania, en los Estados Unidos, you might see a sign that says, welcome to the city of brotherly love. puedes ver un letrero que dice bienvenido a la ciudad del amor fraternal. Or if you're driving into the city of Los Angeles, O estás, por ejemplo, entrando a la ciudad de Los Ángeles, California. you might see a sign that says, welcome to the city of the angels. Tal vez verás un letrero que dice bienvenido a la ciudad de Los Ángeles. Although I don't think there'll be too many angels wanting to live there today. Pero yo no creo que muchos ángeles van a querer vivir ahí hoy día. Well, Smyrna had their arch, Bueno, Esmirna tenía su letrero, su arca de anuncio. their slogan or motto, Y su dicho o slogan decía, and that arch read, y ese palabra o ese arco decía, este letrero, we once were dead, una vez hubimos muertos, but now we live. pero ahora vivimos. And we'll see why that's important to these people. Y veremos por qué eso es importante para ese pueblo. So let's get started now. Entonces ahora vamos entrando. And remember, there's 6 things that we're looking for in this letter. Recuerden que siempre hay 6 cosas que estamos buscando en esa carta. The attribute or characteristic of Christ that he gives to the church, Los atributos de Jesús que da a la iglesia, his commendation of the church, su comendación a la iglesia, his condemnation of the church, su condenación o exhortación a la iglesia, his warning to the church, su advertencia a la iglesia, his promise to the church, su promesa para la iglesia and we're looking for what I call the people with ears. y también lo que yo llamo lo que es gente o pueblo con oído para escuchar. So let's get started. Entonces vamos a iniciar. Chapter 2, verse 8. Estamos en capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 8. Jesus says, and unto the angel of the church in Smyrna write, these things saith the first and the last, which was dead and is alive. Versículo 8, Apocalipsis, dice, y escribe el ángel a la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Now, immediately, the people would say, wow, that's us. Inmediatamente el pueblo puede decir, wow, esos son nosotros. Our motto is, Nuestro slogan, nuestro dicho es we once were dead, but now we live. que una vez hubimos muertos, pero ahora vivimos. Jesus is talking to us. Jesús está hablando a nosotros. So that is why I believe Jesus is using this characteristic of himself Y es por eso razón yo creo que Jesús está usando ese atributo o característica de sí mismo para Esmirna. We see this in chapter 1, verses 17 and 18. Lo vemos en capítulo 1, versículo 18 también. Well, why does he use this? Pero ¿por qué usa este dicho, esta frase? You know, there are probably many people in this church, Probablemente hay muchos en esta iglesia, like Polycarp, como Policarpo,
that die because of their faith. que murieron o se murió por causa de su fe. These people need to hear this. Este pueblo, esa iglesia, necesita escuchar este mensaje. They need to understand that what they're going through is just temporal. Necesitan entender de lo que están pasando es solamente por una temporada nada más. They need to hear that Jesus is alive. Necesitan escuchar que Jesús está vivo. And because he lives, Y por causa de su vida y porque está vivo, no matter what happens to them, no importa lo que pasa a ellos, they will live also. ellos también vivirán. So let his message to this church be an encouragement to us also. Entonces permite que esa exhortación, ese mensaje a esta iglesia sea una bendición para nosotros también. No matter what we're going through, No importa lo que usted y yo estamos pasando, Jesus lives. Jesús vive. Verse 9. Versículo 9. I know thy works and tribulation and poverty. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Jesus says, I know. Jesús dice, yo sé, yo conozco, I know what you're going through. yo conozco de lo que está pasando. I know you're still working for the gospel. Yo conozco y veo que sigues trabajando por causa del Evangelio. I know you're suffering. Yo sé que estás sufriendo. I know your persecution. Yo conozco su tribulación, su persecución. But then Jesus says, but thou art rich. Pero también dice Jesús, pero tú eres rico. There's a basic principle here, Hay un principio básico que encontramos aquí. and that is that a persecuted church Eso es que una iglesia bajo persecución is a pure church. es una iglesia pura. They may be poor in material things, Tal vez son pobres en las cosas materiales, but they are rich in spiritual blessings. pero son ricos en bendición espiritual. And then Jesus says, Luego Jesús dice lo siguiente: I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Y conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. This church in Smyrna was not only persecuted by the Romans, Esta iglesia no solamente estaba bajo persecución por causa de los romanos, they were also being persecuted by Jews. pero también recibieron persecución por causa de los judíos. Well, of course, the church was composed of many Jews also, Pues también la iglesia tenía muchos judíos que eran parte de ella. but after the resurrection of Jesus, Pero después de la resurrección de Jesucristo, as the church began to be persecuted, y mientras que la iglesia estaba bajo persecución, Jews, Christians and non-Christians alike, judíos como cristianos y no cristianos began to flee Jerusalem to other cities and other countries like Greece and Asia. empezaron a escapar y fueron dispersados por toda la región, como ahí en esta zona de Esmirna. So there was also a synagogue in the city of Smyrna. Entonces hubo también una sinagoga judía en Esmirna también. But see, they didn't accept these Christians. Pero ellos no recibieron a estos cristianos. See, the church wanted to appease the Romans. Ves que la iglesia quería dar pasos de paz con los romanos, Because that meant less persecution. porque era menos persecución contra ellos. But Jesus calls them the synagogue of Satan. Pero Jesús lo llama tal cual como la sinagoga de Satanás. So, in this verse, we see the commendation of Jesus. En este versículo vemos la condenación o acomodación de Jesús. I know what you're doing for me, and I know what you're going through. Perdón, es la condenación de Jesús que dice, yo veo lo que estás haciendo y yo veo que estás sufriendo. But unlike the church in Ephesus, Pero no como la iglesia en Éfeso,
They're not just going through the motions. No solamente están haciendo las acciones. You don't go through the motions when your life is at stake. No puedes solo seguir un rumbo o una doctrina de hombres cuando tu vida está en riesgo. History has proven La historia nos ha mostrado y ha comprobado that a persecuted church que una iglesia bajo persecución may be poor, tal vez es pobre en lo material, but they are also rich. pero son ricos. They're rich in the things that are important. Ricos en las cosas que son realmente importantes. We see this in Proverbs 13, verse 7. Vemos eso en Proverbios 13, versículo 7. There is that maketh himself rich, yet hath nothing. There is that maketh himself poor, yet hath great riches. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. That was the church in Smyrna. Eso era y fue la iglesia en Esmirna. We also have James 2, verse 5. Además tenemos Santiago capítulo 2 versículo 5. Hearken, my beloved brethren, hath not God chosen the poor of this world rich in faith, and heirs of the kingdom which he hath promised to them that love him? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Now, this says that he hath promised it to them that love him. Ahora que dice que son herederos o tienen la promesa aquellos que le aman. We talked about the different words for love. Hemos hablado acerca de las diferentes palabras que se utiliza por la palabra amor. The Greek word there is the word agape, La palabra aquí vemos que es agape. and that means that sacrificial love, Eso es un amor sacrificial, that selflessness love, un amor sin condición, that love that looks for nothing in return. un amor que no busca su propio bien. See, persecution of a church will bring it back to its first love. La persecución de cualquier iglesia lo llevaría o lo llevará a su primer amor. Okay, verse 10. Continuamos con versículo 10. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. No temes en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. So here we see the exhortation to the church. Entonces aquí vemos la exhortación para la iglesia. Hold on. Sigue fiel. You may suffer, you may even die for my name's sake. Van a padecer, tal vez quizás morirás por causa de mi nombre, dice Jesús. But don't fear what this world can do to you. Pero no temas en nada lo que este mundo puede hacer. Why? ¿Por qué? Because he gives us his promise. Porque después nos da su promesa. Basically, he's saying, remain faithful unto death, Básicamente está diciendo, ser fiel hasta la muerte, and I will give you a crown of life. y yo te daré la corona de la vida. See, immediately, once again, the people of this city would say, hey, Inmediatamente el pueblo o las personas de esa ciudad pueden decir, oye, yo entiendo eso. that's for us. Eso es para nosotros. We know about the crown. Nosotros sabemos acerca de la corona, We've got this hill outside of town. porque fuera de la ciudad hay un monte, Beautiful houses. un lugar hermoso con casas hermosas. We may never live on that hill. Tal vez nunca vamos a vivir en este monte. We may never live on that crown. Tal vez no podemos vivir en esa corona, But Jesus is promising us. pero Jesús nos da una promesa que recibiremos la corona de la vida. This talks about these 10 days of tribulation. Y aquí nos menciona 10 días de tribulación. What is this talking about? ¿De qué está hablando eso?
I've seen a few commentators that basically say, well, they're going to throw you in jail, and 10 days later they'll try you, and you'll either be found innocent or guilty. Y yo he visto unos comentarios acerca de este versículo que dice que, pues quiere decir que lo van a echar las personas en la cárcel por 10 días y terminando esta sentencia de 10 días lo van a estar ante un tribunal y lo van a ver si son culpables o inocentes. In my opinion, it's saying more than this. En mi opinión, quiere decir eso tal vez, pero aún algo más. When the Bible uses the word days, Cuando la palabra usa la palabra días, it often means a lot more than just a few days. muchas veces quiere decir más que unos cuantos días. For example, Un ejemplo, 1 Peter 3, verse 20. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Here Peter is talking about the people that lived on the earth before the flood. Aquí está Pedro, el apóstol Pedro, hablando de las personas que vivían antes en el tiempo de la inundación, Which sometime were disobedient, when once the long suffering of God waited in the days of Noah while the ark was preparing. Dice versículo 20 de capítulo 3, 1 de Pedro, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras que se preparaba el arca. Well, if I recall, that ark was preparing for 120 years. Bueno, si nos recordamos, mi Biblia nos enseña que el arca fue preparado durante 120 años. I pray that one day we'll be looking back on the times that we see now and saying, back in the days of the virus, Yo espero que un día vamos a estar viendo los tiempos actuales en los cuales que estamos viviendo. Podemos decir, bueno, en los días del virus. so there's two thoughts here exactly what this means. Entonces hay dos ideas aquí de lo que realmente representa eso. The church of Smyrna was heavily persecuted. La iglesia de Esmirna estaba bajo mucha persecución. And now this letter is written to the church of Smyrna, but it's also written to other times and other churches and to us today. Pero esa carta fue escrita para la iglesia en Esmirna, pero también fue entregada a otras iglesias en su tiempo e incluso es para nosotros hoy día. Now, the severe persecution of the church started around the year AD 54. La persecución mayor de la iglesia empezó acerca del año AD o después de Cristo With the Emperor Nero. con el emperador Nero. It was under Nero that Paul was beheaded. Y fue bajo el ordenanza de Nero que descapacitaron o decapitaron a Pablo. It was under Nero that Peter was crucified. Fue bajo también su reinado que fue crucificado Pedro. And this severe persecution continued for many years Y esa persecución severa continuó por muchos años until we get to an emperor named Diocletian. hasta que llegamos a un emperador que se llamaba Diocleciano. He was considered to be the cruelest of all the Roman emperors. Diocleciano fue el emperador mayor o más grave, el más terrible de todos los emperadores anteriores. So, some commentators believe that this is referring to the last 10 years of his reign. Entonces, unos comentarios que he visto que eso quiere hablar este versículo de los últimos 10 años del reinado de este emperador. But there's another school of thought Pero también hay otro pensamiento, una línea de pensamiento, beginning with the Emperor Nero until the Emperor Diocletian. entonces empezando con el reinado de Nerón hasta Diocleciano. There are exactly 10 emperors. Hay exactamente 10 emperadores. So, some believe that this is referring to the 10 reigns. The 10 days are the 10 reigns
of these 10 emperors. Entonces, unos creen, es muy interesante, que dice que esos 10 días, lo que se refiere aquí de tribulación, da referencia a los 10 reinados de los 10 emperadores. This covered a period of about 250 years. Eso fue cubriendo cerca de 250 años en el tiempo. And verse 11, Continuamos con versículo 11. he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. So Jesus is saying, this is important. Listen to what I have to say. Jesús está diciendo, mira, eso es importante, preste atención a lo que voy a decir. And then Jesus says, Y luego dice Jesús, he that overcometh shall not be hurt of the second death. el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. So here we see a continuation of his promise to this church. Entonces aquí vemos una continuación de su promesa para esa iglesia. They will receive a crown of life, Ellos recibirán una corona de vida and they will not see the second death. y ellos no verán la segunda muerte. What is this second death? Entonces eso nos lleva a la pregunta, ¿qué es o cuál es la segunda muerte? Well, the Bible gives us a clear definition of what it is. Bueno, la Biblia nos da una definición muy clara, distinta de lo que es. It's found in Revelation 20, verse 14. Se encuentra en Apocalipsis 20, versículo 14. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. The Reina Valera says Hades. Ahora, en la traducción de la Reina Valera en español dice la palabra Hades. King James says hell. En el Rey Santiago, otra versión en inglés, dice el infierno. But the Greek word is Hades. Pero la palabra en idioma original griego es el Hades. If you remember, that's that place that we talked about when we discussed Lazarus and the rich man. Y si recuerda, en unas lecciones anteriores hablamos de eso cuando era acerca de Lázaro y el rico. So we know the second death is the lake of fire. Entonces sabemos que la segunda muerte es el lago de fuego. And remember, we discussed this when we talked about the different words for hell. Y hemos hablado de eso cuando dimos la clase y platicábamos acerca de las distintas palabras que se refiere al infierno. See, but the believer does not have to be concerned with the second death. Entonces, mira, el creyente no tiene que preocuparse por la segunda muerte. Why? ¿Por qué? We saw in a previous session that Jesus holds the keys to Hades. Porque vimos en una sesión anterior, porque Jesús tiene las llaves del mismo muerte o el mismo Hades. He sets us free. Él nos libera. So if we apply the Church of Smyrna to our panoramic view of the church, Entonces, si nosotros vemos a Esmirna con una vista panorámica de cómo es la iglesia, it's a period of severe persecution. es un tiempo o es un ejemplo de una extrema persecución. It starts with Nero about the year AD 54. Empieza en el año AD o después de Cristo 54 And it ends in, I will say, the year AD 312. y termina más o menos acerca de el año 312. This was a period of severe persecution. Eso fue una temporada de extrema persecución contra los cristianos y la iglesia. If you are not a servant of God in these days, Si no fuiste un siervo de Dios en esos días, you don't want to be anywhere near a Christian. no anhelas estar cerca para nada a un cristiano. A persecuted church is a pure church. Una iglesia bajo persecución es una iglesia pura. I have a question for you. Tengo una pregunta para usted. Have you ever been persecuted for your faith in Jesus Christ? ¿Usted ha sido o ha recibido persecución por causa de tu fe en Jesucristo? Have you ever been persecuted because of the church that you attend? ¿Has sido rechazado o has recibido persecución por causa de la iglesia a la cual que asistes?
I know for a fact some of you have. Yo sé por hecho que algunos de ustedes sí. I was talking with a member yesterday Estaba hablando con un miembro de nuestra iglesia hace unos días about this very thing. acerca de eso mismo. But have you ever been persecuted to the point of death? Pero ha sido perseguido hasta la muerte. I suspect not, Yo creo que no, but it will happen again. pero sí pasará de nuevo algún día. There are Christians around the world, particularly over in the Middle East, that are being killed and beheaded Hay, all the time. hay cristianos ahora mismo que están en el oriente, incluso en la área o la zona del Medio Oriente, que están bajo una extrema persecución ahora mismo. And when the Antichrist comes on the scene, Y cuando entre el anticristo en la escena, this earth will soon see persecution like this again. el mundo y la iglesia verá persecución tal y como esta nuevamente. This is mentioned in Revelation 20, verse 4. Eso está mencionado en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. And I saw, this is John talking, Y Juan está hablando aquí. and I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads or in their hands. And they lived and reigned with Christ 1,000 years. Y vi tronos, dice Juan, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vieron y reinaron con Cristo 1000 años. This is not talking about martyrs from the old church, from the early church. Esto no está hablando de los mártires de el primer siglo de la iglesia. This is future tribulation that I believe is in the not too distant future. Eso es una iglesia bajo tribulación y persecución en tal vez, yo creo, en nuestro futuro cercano. You know, the Apostle Paul ¿Sabe? El apóstol Pablo was originally named Saul. originalmente fue nombrado o tenía el nombre de Saulo. And Saul was what you might call today a rising star. Y Saulo fue lo que podemos decir, o un dicho como una estrella fugaz o una estrella que se levantaba. He was a Pharisee. Era un fariseo. He was an important Pharisee. Era un fariseo muy importante. And he was a Roman citizen. Y también era ciudadano romano. And yet when Paul died, Pero cuando Pablo murió, he had nothing of value in this life. no tenía nada de valor en su vida terrenal. Yet he could say this Sin embargo, él puede decir lo siguiente. in Acts 20, verse 24. Hechos 20, versículo 24. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. And that's our ministry as well, Y eso es nuestro ministerio también, to testify the gospel of the grace of God. testificar de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. So that was the church of Smyrna. Entonces, eso fue la iglesia de Esmirna. But we missed something. Pero no, algo nos saltamos, We missed the condemnation. pero no vimos la condenación, That's because there is none. porque aquí no hay ninguna. Jesus has nothing bad to say about this church. Jesús no tiene nada negativo o una condenación para esa iglesia. Are there churches persecuted today? Hay otras iglesias que reciben persecución hoy día.
There's a story I heard, Hay una historia que hace poco escuché. supposed to be true, but I don't know for sure. Supuestamente es cierto o es verdadera, pero no estoy seguro. It took place in Russia before the fall of communism. Que era durante el tiempo en Rusia, antes del tiempo donde estaban bajo el comunismo. A group of Christians were worshiping in a little small room. Un grupo de cristianos estaban adorando en un cuarto pequeño. Suddenly, the doors burst open, and in walked a group of Russian soldiers carrying machine guns. Y de repente se abrió las puertas y entró soldados rusos con pistolas y con armas de fuego. They lined the people up against the wall, Ellos pusieron las personas ahí junto a la pared and they said this: y dijeron lo siguiente: denounce your God, negar a tu Dios and you can live. y puedes vivir. Denounce your God, and you can leave. Negar a tu Dios y puedes salir. And many of them did. Y varios de ellos sí lo hicieron. But after the last one walked through the doors, Pero después que el último salió por las puertas, que negó a su Dios, one of the Russian soldiers closed the doors behind them, uno de los soldados rusos cerraron las puertas atrás de ellos and then the Russian soldiers laid down their guns. y luego dejaron sus armas en el suelo And they said, y dijeron lo siguiente: we are Christians. ahora nosotros somos cristianos, We want to worship with you. queremos adorar con ustedes. We just wanted to make sure Solo quisimos estar seguros that we were worshiping with true Christians. que estábamos adorando con cristianos verdaderos. What would we do? ¿Qué haríamos nosotros? There are churches like that today. Hay iglesias que están bajo ese tipo de persecución hoy. Some years ago, back in the United States, Hace unos años en los Estados Unidos, my wife and I were members of a church there, mi esposa y yo éramos miembros de una iglesia allá. and we had a friend named Jerry. Tuvimos un amigo, por decir su nombre, es Jerry. Jerry's ministry Gerardo. Su ministerio was smuggling Bibles into China. era llevar por secreto Biblias a China. As I recall, he said that China allowed you to bring your Bible, one Bible, into the country. En ese tiempo yo recuerdo que él decía que China permitía una Biblia, o sea, su propia Biblia, entrar o pasar por aduanas. More than one was a crime. Más de uno era un crimen. And he would bring 2 suitcases full of them. Y él llevaba 2 maletas llenas de Biblias. And he shared with me situations where he was almost caught and God miraculously saved him. Él compartía historias con nosotros acerca de cómo él casi lo atrapaban o cosas así, pero milagrosamente Dios lo salvó y lo protegió. He shared with me once that once he was inside of the airport, Pero una vez me dijo que en una ocasión que estaba dentro del aeropuerto, he met his contact outside, encontró con su contacto, o sea, la persona que iba a llevarlo a la iglesia ahí afuera del aeropuerto, gave him the suitcases of Bibles. le entregó a él las maletas llenas de Biblias. But then he asked his contact, Pero después preguntó a su contacto, esa persona: you know, I've done this a number of times, yo he hecho eso muchas veces, but I've never seen a service here. pero nunca he visto una reunión o un culto aquí. Would it be possible for me to attend a service? ¿Sería posible que yo pueda asistir a un servicio, a una reunión? His contact said, I'll arrange for it. Entonces su contacto dijo: sí, lo voy a permitir y podemos organizarlo. And Jerry was told, Y Gerardo lo dijeron, like, tomorrow you get on this bus le dijeron: mañana At vas a this- subir tal ruta de tal camión at this time. exactamente a tal hora. You get off at this stop, Vas a bajar en tal parada and you just start walking down the street in this direction. y solo caminas hacia esa dirección y caminas por la calle. And that's all I'm going to tell you. Y solo voy a decirte eso. And he did it. Y eso es lo que hizo. No idea where he was or where he was going. Ninguna idea de dónde estaba ni hacia dónde iba. But soon there was a man walking next to Y him. mientras que caminaba, de pronto hubo un hombre caminando al lado suyo. The man simply said, follow me. Ese hombre dijo: sígueme.
He led him down one street and another street, Entonces caminaban por un calle y luego daba vuelta a otro, into an alley, a un pasillo, a smaller one and a smaller one. un lugar, un pasillo más pequeño, otro más, aún más pequeño, Finally, they came to a door. hasta que llegaron a una puerta They gave a special knock. que tenía y tocaron de alguna forma secreto, un toque secreto, una forma distinta. And inside was a group of Christians. Y ahí adentro hubo la iglesia, un grupo de cristianos. And they had put a chair Y ellos pusieron una silla up in the front of the church ahí enfrente de esta casa, esta sala, for Jerry, para él, para este señor Gerardo. because he brought them Bibles. Porque él trajo a ellos Biblias. So yes, there is persecution today. Entonces sí hay persecución. We are blessed Estamos bendecidos here where we are aquí donde nosotros vivimos, that we have the freedom that we have to worship. que tenemos la libertad, lo cual que tenemos hoy para adorar y brindar culto a Dios. In our next session, we'll be looking at the church of Pergamos. En la siguiente sesión vamos a ver la iglesia en Pérgamo. Until then, remember what Jesus told this church. Hasta entonces, recuerda lo que Jesús dijo a esta iglesia en Esmirna, He is alive forevermore. que Él está vivo y vive para siempre. He knows what we're going through, Él conoce nuestra situación, whether it be grief, sorrow, si es luto, si es tristeza or persecution. o persecución. He knows. Él conoce. But remember, Y recuerda, be faithful. ser fiel, There's a crown of life waiting for porque you. hay una corona de vida esperando a usted. Until next time, Hasta la próxima. adios. Adiós.